Gawa que Dios sí tiene mala un hel que tu ve jural pa kasbales balwach me yam ne ve Julio Vázquez si mayap tu hal si ikin kik te kin go wel kin nehel qih jural pe kasbales balwach mayap chepam qakas le mal pa qakas le mal qatkhun ti wayap hun kak hunabla kamhang kan helah mayip. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de sus pantallas. Está apareciendo nuestras vías de comunicación para que se comunique con nosotros. Así es que estamos a través del Facebook. Bienvenidos a su telerevista Qakas Lemal, Nuestras Vivencias. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante sobre la identidad del guatemalteco migrante. Tito Medina estará con nosotros y también vamos a aprender qué es el Año Nuevo, qué es el Guayep, qué se hace en estos 5 días y, por supuesto, todo a través de su telerevista Qakas Lemal. Así es que vamos a darle la bienvenida a Juan José Chiris, nuestro guía espiritual, quien nos hablará de este tema muy pero muy interesante y, por supuesto, pertinente a todos nosotros los que somos de pueblos indígenas. Hanilang kamatyoshi shir kahaw shupar kung lokolaki o kaming lichine kayaba kung kayo shi tich parubayal ka rikina okhri atit mamarte tata ki onga kancha kachin lokolak ikhri wakami lichin yochtikhom ba parubayal ka kuchika roma ni makhush ri wayeb chwech ri qatero chulew. Primero agradecer a nuestro creador y formador por darnos la oportunidad de estar acá frente a este medio para poder trasladar al pueblo maya de Guatemala sobre un tema tan importante y de mucha trascendencia según el registro del tiempo que nos han legado las abuelas y los abuelos, los externos maya. El tema central es sobre el Guayep. ¿Qué es el Guayep? Pues muchos preguntarán en qué consiste la celebración del Guayep. El Guayep no es más que la culminación de un ciclo de tiempo de 365 días, conocido también como ciclo agrícola, ciclo solar, en donde sabemos perfectamente bien que la Madre Tierra rota alrededor del Sol. 360 días es entonces el tiempo en el cual el ser humano realiza diferentes actividades sociales, culturales, espirituales, de la misma forma a nivel familiar, a nivel de comunidad y de pueblo. Y al finalizar los 360 días, entramos en la etapa entonces de 5 días de meditación, de descanso, de ayuno, de preparación para recibir el nuevo ciclo de tiempo, justamente con el cargador del tiempo del nuevo ciclo de 365 días. Este es el registro que nos han dejado las abuelas y los abuelos a través del tiempo, cómo es que ellos dejaron plasmado entonces este cómputo de tiempo para que nosotros estemos sincronizados, sintonizados, de acuerdo al orden natural, de acuerdo al caminar también de la abuela Luna, de la Madre Tierra, del gran abuelo Sol y cada uno de los planetas del sistema solar en la cual nos encontramos como parte de esta humanidad, quienes aún continúan con la práctica diaria de la espiritualidad como disciplina de vida. Estos 5 días de meditación, de preparación, de ayuno, de concentración, de canalización de energías, inicia justamente ante el Ajahué. En el Ajahué, entonces, las abuelas y los abuelos, las ancianas y ancianos que manejan y practican la espiritualidad maya, pues visitan los
centros ceremoniales, los lugares sagrados, para poder ofrendar y dar en agradecimiento todo lo recibido durante este año. Que nuestros caminos sean planos, que no haya ningún infortunio durante nuestra vida ante la faz de la Madre Tierra. Continúa entonces el siguiente día, que es el Ajahuaj. Ante el Ajahuaj entonces se pide a la energía del universo, a la Madre Naturaleza, a la energía del sistema planetario, que renazca, que retome vida nuestra espiritualidad, nuestra cultura, nuestra esencia milenaria, para un mejor desarrollo hacia el bien común, hacia el buen vivir. El calendario maya agrícola o solar cuenta entonces con 18 meses de 20 días y un complemento de 5 días, conocido como Wayep. En esta etapa entonces es el momento de reflexionar, de meditar, de prepararnos para recibir el nuevo cargador, el nuevo ciclo de tiempo que iniciamos a partir de la Jaunoj. Fecha calendárica gregoriana sería a partir del 21 de febrero. ¿Cuál sería la diferencia entre gregoriano y maya? Tenemos primero que saber y conocer parte de cómo fue implementado este calendario por parte de los invasores. Podríamos decir que la mayor parte del contenido de este calendario impuesto tiene mucha similitud, o diríamos mucho del contenido según el pensamiento de las abuelas y los abuelos. En cada 4 años se hace un reajuste, por eso es que existe el año bisiesto, en donde llega a 365 o 366 días. En el caso de nuestro sagrado calendario maya es exacto, son 365 días y se rige de acuerdo a cada uno de los nahuales o energía de los días. Son 20 energías que se cuentan de 1 a 13. En total, pues hablaríamos de 260 dentro del calendario Tzolk'in o calendario espiritual o sagrado. Y en la cuenta larga, estamos entonces ahorita culminando el Ab agrícola o solar, que lleva también, de acuerdo al registro del tiempo, regido por 4 cargadores. En este tiempo estaremos agradeciéndole a la Jau-E por habernos permitido caminar durante 365 días para luego prepararnos y recibir el Ajau cargador Noj, para que podamos tener esa sabiduría, ese conocimiento, poder continuar con el legado de las abuelas y de los abuelos. Retomemos entonces nuestros valores, nuestros principios, esos elementos básicos que las abuelas y los abuelos han dejado durante el tiempo para sus nietos, para sus bisnietos, quienes nos toca ahora entonces continuar con ese hilo, con ese legado. Cada uno de nosotros, cada uno de nuestros pueblos son historia, somos historia. Llevamos en la sangre esa herencia genética del cómputo del tiempo. Les deseo que el Ajau Noj nos fortalezca entonces a cada uno de nosotros ante el caminar de este nuevo ciclo de tiempo que estaremos iniciando muy prontamente. Cuando se nace y crece en un país donde hablamos un idioma, vestimos nuestra indumentaria maya. ¿Qué sucede cuando se emigra a un país desconocido? Pareciera que se vive en 2 mundos, en el que creció y en el que emigró, enfrentando algo desconocido y la soledad mientras se adapta al nuevo mundo. Los migrantes se enfrentan a discriminación, racismo y rechazo por el origen del país al que pertenecen, mientras que se ven obligados a disfrazar su acento, abandonar su idioma materno para aceptación de quienes le rodean.
Pero cuando hay unidad, hay fuerza y en grupos es más fácil enfrentarse a las corrientes ideológicas y conservar su identidad. Y es lo que han hecho compatriotas de Totonicapán y Canjobales en Estados Unidos. Negar la existencia del pasado es imposible. Y como que Dios tiene malagun hel hiwilbe hitot be ural paqasbal esbal wajbal mayab chepam qaqasle mal qatak ponchili wach cheques raqtahwe piqiche solohya chimaltenango sujedepeques qatak ponchili wach etlo qahaw kuskah kusulew qaslong ksteutechih nehel qih qaslong kariya utzila qasle mal chene malaywan hel. Mi nombre es Julio Vázquez, mayahablante zacapulteco. Qué bueno saber que nos encontramos en este espacio sobre contar sobre nuestras vivencias, que es Qaqaslemal. Hoy tendremos un programa muy, pero muy importante, una entrevista súper especial. Estamos en este segmento y está con nosotros un activista cultural y nos referimos a Tito Medina. Está ahora, pues, trabajando en proyectos de cultura en otros países, pero ¿quién mejor que él que se presente? Bienvenido, Tito, a los estudios de TV Maya. Gracias, Julio. Estamos aquí y bueno, es un gran gusto compartir con ustedes. Hemos estado, digamos, en esto del activismo cultural por un buen tiempo. Respecto a mi persona, pues, Tito Medina ha sido un curioso de la cultura guatemalteca desde sus 12, 13 años. O sea, he andado gracias también a la libertad y yo diría la confianza de mis padres que me dejaron viajar por muchas partes del país. Y entonces, afortunadamente, pudimos encontrarnos con muchas vivencias que marcaron totalmente nuestro horizonte de cómo percibir la vida, ¿va? Y cómo recrear los espacios, digamos, de cultura y arte que nos acompañaban desde la secundaria, la universidad, a otros espacios sociales y después nos llevaron a otras fronteras. Inclusive desde la secundaria pudimos viajar representando a Guatemala a otros países, Costa Rica, México, etc. Pero la vida estaba marcando un horizonte para entonces. Sí, y es una cosa bien bonita porque este país es tan rico en cultura que da tristeza que a veces se niega esa cultura. O sea, o se pone en un lado donde no es algo importante. El turismo que viene desde afuera a Guatemala. Apreciar todo lo que tenemos. Es por todo lo que han aprendido en Guatemala desde fuera. Entonces, inclusive a nivel de universidades, más de un centenar de universidades que tienen departamento de estudios mayas a nivel de máster y a nivel de doctorado. Entonces, tenés que presentar tu candidatura para hacer tu doctorado. Y aquí las universidades o las casas de estudio en las secundarias ni siquiera presentan un curso pequeño, bien armado, sobre la filosofía maya. Sobre la filosofía y la articulación de las relaciones en comunicación. Vamos al tema. Hoy nos toca abordar identidad en el migrante guatemalteco y desde tu experiencia. Y eso es muy importante. Mira, a mí me toca migrar, digamos, en esta fase, digamos, decidimos ir a Canadá en 2003, bueno, por las situaciones de la violencia y la seguridad aquí en el país. Y hay algo muy importante. Yo creo que la identidad del migrante en algunos casos refuerza su conexión con el país. En otros, pues definitivamente se va diluyendo hasta que son absorbidos por la cultura, digamos, que le está dando posada, ¿no? Hasta que hay personas que logran desarrollar muy bien la biculturalidad, mantienen sus raíces y desarrollan, digamos, una relación con la cultura donde están. En el caso, digamos, mío, quiero decir que en la ciudad de Ottawa hay una diversidad de guatemaltecos que nos hace exactamente eso, una diversidad. Entonces no hay muchas familias de un solo origen porque es una ciudad pequeña y la población guatemalteca es bastante pequeña ahí. Pero hay lugares en Estados Unidos donde te das cuenta que hay toda una realidad diferente. Por ejemplo, hay comunidades en Estados Unidos donde población guatemalteca decide emigrar a un pueblo en definitiva. Por ejemplo, en el área de Houston hay comunidades, digamos, de San Cristóbal, digamos, Totonicapán, de que, bueno, tiene una comunidad grande de que se identifican, organizan sus eventos y todo, y mandan plata, pues.
Entonces la gente de San Francisco en Alto, en Los Ángeles, tiene un salón de baile y ahí se juntan para bailar y ahí están todos con todo, ¿no? Entonces esa parte de la identidad es muy importante. Ahora, en el caso, digamos, de las otras formas de identidad, digamos, guatemalteca, yo siento que el mestizo, digamos, va desarrollando sus nuevas formas de identidad. Y el que siento que al final puede sufrir un poco más es el ladino, que a veces le da pena asumir parte de la cultura ancestral, pero últimamente se tiene que sentir vinculado a eso porque no tiene otro producto que presentar. Entonces, y aparte las transculturaciones que se van dando, ¿verdad? Yo creo que es muy importante entender que el migrante necesita tener una conexión con su raíz, a menos que corte totalmente. Y la remesa significa parte de ese simbolismo. Economía de nuestro país. Entonces, pero lo que es importante es entender que ese rasgo de identidad que se da es el vínculo que viene desde allá, pero esa plata tendría que verse aquí también con esa reciprocidad. O sea, que es del guatemalteco extensión de Guatemala que vive allá. Porque si no nos convertimos en una sociedad exportadora de ganado humano, como si fuéramos reses, pues, que producimos pisto. Y eso es, y al final eso se va dando. Y yo siento que, por ejemplo, las instituciones financieras y económicas del país lo miran de esa manera. Y la gente se siente abusada, pues, porque últimamente dice, bueno, nosotros, aparte de mandar pisto, servimos para otras cosas, ¿va? Para tener cariño, para tener recuerdos, para escribir poesía, para hacer las canciones, para llorar con un par de tragos si querés. Pero lo que es importante ahí es cómo ese sentimiento se amarra e inclusive hay algún elemento muy importante aquí. Hay muchas personas que ya viviendo en el exterior comienzan a usar ropa más tradicional, comienzan a acercarse a la historia del país, a compartir las fotos en las redes sociales de lo que dejaron atrás. Entonces hay todo un imaginario y se crea también una nueva mitología, si querés. ¿Ya? Entonces la identidad es una cuestión muy dinámica. La construcción identitaria es algo, yo diría, sagrado, digamos, en la individualidad y en el colectivo, porque el imaginario como tal del colectivo va definiendo nuevas formas de presentarse como guatemalteco. Tito Medina también es artista. ¿Cómo se encontró con la identidad cultural a través de la música, a través de su trabajo? Porque estoy viendo acá, pues hace muchos años que pues hiciste un compendio de un libro de la cuenta de los nahuales. Háblanos un poquito en la parte como resumen, sé que has hecho. Como mucho. Preadolescente, te soy sincero, digamos, el poder visitar, digamos, las comunidades del altiplano, y yo siempre lo digo así, una de mis abuelitas, bueno, era Maya Cachiquel, pero ella murió antes que yo naciera, entonces no había un vínculo real a ese nivel, pero el tener contactos, yo lo mío arranca con el contacto con la población de San Andrés Itzapa en Chimaltenango, y de ahí de don Efraín y don Fermín, entonces comenzamos a conocer otra gente y comencé a conocer muchos tocadores de tambor y tun. Aparte que por suerte, digamos, yo crecí en el barrio, digamos, de la colonia Roosevelt, en la zona 11, donde gente había llegado ahí, digamos, porque todavía era relativamente barato, estaba fuera de la ciudad solo llegaba hasta el Trébol. Entonces, en los años 60 se escuchaba no solamente la marimba de Tecomate, sino que el tun, el tamborón, habían bailes de moros, de bailes de conquista. Y son los instrumentos que ejecutan también. Entonces, para mí esa sonoridad genera, digamos, toda una nueva forma de relación. Aparte que siempre me gustó la música en sus diferentes variantes, ¿verdad? Tanto fuera el rock de esa época como la música clásica, o sea, la música del Caribe. Entonces, yo creo que cada quien va encontrando formas. Y hay algo que también me marcó mucho, que es el recitativo alrededor del fuego. Háblanos un poco en resumen entonces, de tu libro. El libro, digamos, el libro de la cuenta de los nahuales, lo que pretende es simplemente poner de una manera sencilla una puerta para que la gente encuentre, de acuerdo a la fecha que le dijeron que nació, cuál puede ser, digamos, el nahual donde va a arrancar su camino, ¿va? Para descubrir, digamos, la serie de los nahuales. No hay, en las primeras ediciones no hay nada que explique el significado de cada día, ni hay bibliografía y por supuesto no hay biografía mía, porque eso es un conocimiento que viene desde antes, ¿verdad? Ahora, lo que sí es importante es el llamado a que la gente
después de que consulte esto, ya sea en este libro, en los libros que hay o en la internet, vayan con los abuelitos y las abuelitas. Les pregunten, o a veces con un joven que también tiene el conocimiento y que se comparta. Entonces, la idea era esto, que retomemos nuestros nombres nahuales, nuestra identidad, que nos sintamos ya no solamente guatemaltecos, porque así dice el DPI, ya no hay cédula, ¿no? Sino que vayamos a la construcción de nuestra identidad, retomando los 10,000 y pico o 15,000 años de presencia humana, digamos, en esos territorios y posiblemente más. ¿Va? Gracias, Tito. Vamos a seguir hablando sobre tu libro. Antes de ello, vamos a hacer una pausa. Estamos abordando el tema identidad en el migrante guatemalteco. Vamos a hacer una pausa, luego regresamos. A todos nuestros amigos que nos ven en la Unión Americana, la mayoría de nuestros mayablantes, pues nos ven a través del internet. Qué bueno saber que está con nosotros a través de la televisión, pues ahí estamos con nuestra identidad, nuestros idiomas, que pues son elementos, pero qué bueno hablar en esta parte con alguien que ha viajado, con alguien que promueve la cultura, la identidad a través de su música, su trabajo, y nuestro tema es identidad en el migrante guatemalteco. Estamos con Tito Medina, vamos a platicar sobre el instrumento para guías espirituales también. Sí, entonces hablábamos desde hoy de que este libro es para que las personas puedan llegar de una manera más fácil y decir, bueno, según el libro dice que mi nahual está al día, pero entonces ya el abuelo le puede explicar en realidad cuál es el verdadero sentido de los nahuales, porque esto es solo como la llavecita chiquita que no abre totalmente la puerta. La idea es llamar a que la gente se comunique con algunos de los portadores ancestrales de la sabiduría. Entonces, por ejemplo, en el caso del migrante, ¿hay algún guía espiritual con quien te has topado? Ese es algo que es Guía muy importante. espiritual Entonces, maya, en muchas ciudades, tanto en Canadá como en Estados Unidos, bueno, están los Akihab, o sea, entonces a veces hombres, a veces mujeres, y están ahí en el ejercicio de la ceremonia, y yo creo que cada vez tienen mayor presencia. Entonces es lindo, por ejemplo, para mí, en el caso, digamos, de Bartolo, por ejemplo, Tad Bartol. Entonces, Bartolo inicialmente casi no compartía eso. Porque así era, pero él ya tiene como 20 años de estar allá, en Canadá, en Toronto. Después comienza a abrirse y entonces de ahí hace un recitativo y cada vez más él va abriendo y lo han invitado a museos a que vaya a hacer exposiciones de su propia tradición. Entonces, eso refuerza la identidad de muchos otros jóvenes, porque yo creo que la otra parte que sí es importante decir es que en Guatemala nos hace falta más hablar del mestizo, en el caso hablando de migrantes y de población local. Hablamos del ladino, que a veces se avergüenza o rechaza, digamos, su herencia ancestral, si no es lo que la cultura oficial define, pues. Y eso no es una condición buena o mala, simplemente es una condición como tal. Ahora, el mestizo puede hacer que le guste, que incluye, no se había dado cuenta, pero lo incluye todo. Entonces, mira que tu papá era, digamos, de Canjobal y tal vez otro tu pariente era de Nicaragua y otro pariente, no sé, de cualquier parte del mundo y no tiene problema. Entonces, no tiene problema porque lo integra todo. Por ejemplo, los mexicanos tienen el sentido de la nación basado en el mestizaje. Los nicaragüenses, inclusive, digamos, el término peyorativo, digamos, le decís hablar a los nicaragüenses, no tiene ninguna ofensa que le digas indio, indígena, lo que sea. No dice, sí, pues de ahí venimos, pues, y no. Pero aquí en Ciudad de Guatemala, eso tiene otra connotación por el racismo y otro tipo de tabús, ¿no? Ahora,
tenemos que salir de eso. La identidad del migrante es muy compleja porque yo creo que las diferentes expresiones lingüísticas acá, digamos, los dialectos y los idiomas, se reflejan allá, las composiciones sociales. Entonces, para el guatemalteco en el exterior no es fácil construir su identidad. Primero porque está bombardeado por una serie de elementos nuevos, el trabajo Que que hace mucha que gente... perdamos nuestra Y identidad. mucha muchas gente veces. trabaja 16 horas al día, ¿verdad?, para poder cubrir sus gastos y enviar la remesa. Y aparte de eso, no hay ningún vínculo real, digamos, del Estado guatemalteco con la población que envía la remesa. Entonces, la remesa sí es un elemento identitario muy importante para el que la envía, pero el país como recipiendario de esto es simplemente un número más que viene a fortalecer la economía y entonces se mira ya en términos económicos, pero no se mira en términos de sociedad, de cultura, del ser individual que puede tener la conexión con sus ancestros y a partir de eso edificar su autoestima. La autoestima del guatemalteco, y eso lo miras, el joven que tiene más asidero en una pandilla, y digamos, ¿por qué? Porque ahí siente una cohesión de Una grupo, hermandad. porque ahí les explican, digamos, o sea, ciertos códigos que otros sectores de la sociedad los podrá ver como buenos o malos. Aquí el problema no es ver, digamos, qué es bueno y qué es malo, es cómo la identidad es necesaria en el ser humano y cómo eso permite que el joven, ya sea aquí o en otra parte, en Canadá, en Los Ángeles, en España, pueda desarrollar un rasgo que lo comunique con esa tierra ancestral. Pero ya no simplemente en el decir, no crear las ciudades ataúd que estamos hablando ahora, porque hay muchas poblaciones en las que la gente vive allá, pero se quiere venir a morir aquí. Seguramente hay alguna anécdota en tu vida fuera de nuestras fronteras donde te ha impactado una muestra de identidad, si puedes numerar algunas. Mira, hay cosas que me han impactado enormemente. Por ejemplo, lo que pasa en el estado de la Florida, en el sur de Estados Unidos, donde hay una población canjobal que logra desarrollar una relación de bilingüismo, digamos, con la sociedad estadounidense. Entonces, en Fort Lauderdale está la escuela que es bilingüe, que es canjobal inglés. ¿Ves? Y eso, digamos, no se ha logrado mucho, digamos, Muchos espacios en muchos otros lugares. países. Otro elemento que me causa mucho impacto para mí es el cómo en algunas ciudades, en Toronto, por ejemplo, está, digamos, Voces del Maíz, una marimba ejecutada por jóvenes a un nivel increíble. En Chicago existió un proyecto parecido que se llamaba Chicago hace como 15 años, también con esas características. Entonces son jóvenes mestizos que logran aprender a interpretar sones tradicionales y música mestiza en marimba fuera ya de las fronteras. O por ejemplo, en el caso mío, te digo, me impacta cuando personas, tanto guatemaltecas como no guatemaltecas, me invitan a hablar de estos temas, que ya sea el calendario, acerca de las comidas, acerca de las tradiciones, el tejido. Inclusive una cosa que a mí me da mucha pena en rasgos de identidad, es decir, cómo hay muchas universidades en muchos países del mundo que sí tienen departamentos de estudios mayas, y donde inclusive, digamos, analizan la forma de pensar, la filosofía ancestral maya, universidades que estudian la matemática y la física maya, las ciencias mayas del tiempo y la astronomía. Si pudiéramos y aquí hacer no tenemos alguna recomendación, ¿cuál sería los elementos a incluir en el campo educativo? Yo diría, la primera es romper ese paradigma que la filosofía solo es griega, ¿verdad? Entonces, no, hay una filosofía local, muchas variantes de filosofías locales, que la gente sepa en los idiomas locales cuál es la relación del individuo y su entorno y la vida. Entonces, el programa de ustedes, pues, lo define de una manera... Hágasle mal nuestras vivencias. Ahí está. Pero entonces, ¿por qué en la primaria, en la secundaria, en la universidad no se hablan espacios? Y si quieren, no es un curso formal, pero que hay un diálogo, que hay una investigación, que hay una retroalimentación del pensamiento de los jóvenes articulando su propio pensamiento. Porque el otro problema es que nos obligan a pensar como otras sociedades, pero no nos dan el permiso a rescatar nuestra herencia ancestral para vincularla a un pensamiento novedoso que pueda darle salida a esta crisis que tenemos de valores en este país. Y por supuesto, una crisis de valores que se transporta más allá de las fronteras cuando nos toca migrar.
¿Cuál es tu mensaje al televidente guatemalteco y por qué no decirlo a los que están fuera de nuestro país trabajando duro? Porque si bien es cierto, nos debemos a la economía de nuestro país, se debe a las remesas del trabajo del migrante. Yo diría que le sigan echando ganas, que vivan su vida con felicidad, que si se sienten, digamos, que Guatemala sigue siendo el referente, que no se avergüencen de usar la tela tradicional, que no se avergüencen de contar las historias de sus familias, que reivindiquen, digamos, de dónde vienen, si son pueblos pobres o si fueron clase media, no importa, cuenten sus historias. La otra es importantísimo, que las comidas no se den solamente para las fiestas y todo eso, que comamos tradicionalmente las tortillitas y el chile cobán, y eso va a generar también una economía de exportación donde algunas comunidades van a poder exportar algunos productos. Y cerraría el agradecimiento también a todas esas personas que en muchas partes del mundo, he encontrado guatemaltecos en Suecia, por ejemplo, que buscan cómo hacer cosas muy parecidas en Guatemala. Entonces, comer pepián en Suecia es una aventura, ¿va? Lograr un milagro. Pero la gente trata. Entonces, que sigamos tratando porque la cultura se inventó y se ha inventado durante generaciones y nosotros la podemos engrandecer y 25 culturas aquí en Guatemala. 25 idiomas y cada idioma representa una cultura y nos encanta platicar con guatemaltecos que están fuera de nuestras fronteras y que tengan una verdadera identidad. Tito, bueno, es Julio, muy amable de su parte. Qué lindo que estar aquí con ustedes y sigan adelante con el proyecto de TV Maya y sigan adelante con la Academia de Lenguas Mayas, que creo que es una necesidad muy grande que los guatemaltecos tengamos centros o asideros culturales. Muchísimas gracias. A usted también queremos enviarle saludos a las 22 comunidades lingüísticas, a Sololá, ahí en San Pedro Jocopilas, podríamos mencionar Chinique, estamos también en Chimaltenango, Sololá, Quiché y en muchos lugares donde quizás en Patulul estamos, quizás no conocemos, pero por favor, aparecerán nuestros contactos, pues usted puede escribirnos a través de la red social Facebook, estamos ahí para retroinformar, para llenar este espacio de cultura viva que somos nosotros. Vamos a hacer una pausa. Nuestros idiomas, nuestra identidad, nuestras raíces a través de la televisión. Somos TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Qué gusto saber que sigue en sintonía a través de Cacaslemal, nuestras vivencias. Por supuesto, ahora tenemos el segmento muy pero muy especial y está enfocado esta marimba hacia los niños, al fomento de nuestra cultura, y lo hace el departamento de Chimaltenango a través de Patzum, sí. La cultura del Zum es el nombre de la marimba y nos interpretan este son musical. Noche de luna entre ruinas.
Somos TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Agradecemos su sintonía a nuestra telerevista. Con esta nota nos despedimos. Julio Vázquez y Mayab Tujal, sí, Kinkik Texin Obiukin, Kichi Hiwi.